Vamos a tener un especial de 4 partes aquí en nuestro canal, especialmente diseñados para usted de los perdones. Estos perdones que quizás usted podrá requerir para curar las inadmisibilidades que de pronto usted haya en algún momento incurrido en ellas dentro de las violaciones que se pueden dar en la Ley de Inmigración Federal. Estos elementos son muy importantes conocerlos. Estos perdones son imprescindibles para la persona poder lograr esta visa de inmigrante, una visa de no inmigrante y quizás tener la posibilidad de subsanar una deportación que ya previamente usted tuvo de una orden del juez de inmigración. Así que veremos en detalle todos los factores, cuáles son los elementos más importantes. También vamos a ver la extrema dureza de un familiar cualificado. Todos estos elementos que son imprescindibles para usted poder lograr un perdón migratorio. Ya regresamos con este primer especial de los perdones para ti. Hola, les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Dale like a este video que es un material importantísimo, material de contenido especialmente diseñado para ti, para que ustedes puedan culturizarse y tener una mejor idea de la Ley de Inmigración Federal. Y precisamente vamos a empezar con esta primera parte de 4 que he preparado especialmente para ti, con el propósito de que ustedes conozcan los perdones migratorios. Sin embargo, ya tenemos ciertos videos de estos temas aquí en nuestro canal, los cuales ustedes pueden visitar para almacenar un poco más de información, es decir, conocer los elementos que usted necesita aprender y que también son importantes al momento de nosotros los abogados tener las evidencias pertinentes para lograr defenderlo a usted. Precisamente uno de los aspectos más importantes es que usted acuda a un profesional, pero primero que usted tenga una consulta con ese profesional, con el abogado. Aquí en nuestra oficina nosotros podemos evaluarlo a usted. Tenemos nuestras consultas, le daremos los costos respectivos para que usted sea evaluado y que finalmente usted no incurra en pérdidas de tiempo, pérdidas de dinero en el futuro, puesto que en ocasiones puede usted obtener un beneficio, es decir, un perdón por una inadmisibilidad específica, pero posteriormente resulta otra inadmisibilidad que quizás usted no la conocía. Sin embargo, el profesional lo va a guiar a usted y usted va a saber exactamente cuáles son esas inadmisibilidades que usted haya cometido. Así que vamos a ver cuál es este primer perdón. Hablaremos del perdón I-601A. Este es uno de los perdones más populares que existen dentro de la ley de inmigración aquí en los Estados Unidos, curando inadmisibilidades, por supuesto. De antemano, este no es un video con el propósito de establecer una relación cliente-abogado. Yo no voy a ser su abogado. Usted tiene que ser evaluado por un abogado. Este no es un consejo legal, es una información general, didáctica, y para que usted sea evaluado tiene que tener una consulta con un profesional, con un abogado, y para ello entonces pues tiene que acudir a este profesional. Así que no estamos estableciendo un consejo legal aquí en este video. Y lo primero que vamos a ver es el concepto. ¿Cuál es esa definición de la I-601A? Pues es una exención, es decir, es un perdón que se utiliza exclusivamente para eximir prohibiciones o inadmisibilidades causadas por la presencia ilegal de 3 o 10 años. Cuando la persona se queda más de 180 días, menos de 365 o más de 365 días, pues se configura una inadmisibilidad que, pues por supuesto, le imposibilitaría a usted poder lograr un ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos y por consiguiente tiene que ir a un consulado para que usted observe todos estos elementos y que finalmente reciba su visa de inmigrante. Es decir, usted va a tener que saber exactamente para qué sirve este proceso. Y la exención, básicamente, como les expresaba anteriormente, sirve para curar una inadmisibilidad. Es un proceso por el cual usted, la persona que se encuentra aquí en Estados Unidos, solicitará una visa de inmigrante en el país de origen, quizás en el país donde usted radicó,
dónde nació, y en ese momento entonces usted va a empezar un proceso. Es decir, este proceso inicia con la aprobación de una I-130. Es decir, vamos a ver todos estos elementos a través de este video tan importante que es la parte número 1. Tienen que verse cada una de estas partes. A través de estas partes que vamos a tener de las 4 de estos videos, vamos a explicarles a ustedes poco a poco cuáles son esos factores. Entonces pueden solicitar esta exención básicamente antes, precisamente lo más importante, de salir de los Estados Unidos, porque una vez usted sale de los Estados Unidos es donde se le va a configurar ese castigo como tal. Las personas básicamente tienen que estar viviendo en los Estados Unidos, repito, para el I-601A. Hay otros tipos de perdones, los cuales vamos a hablar aquí en estas 4 partes de nuestro especial de los perdones. En general, el proceso de exención de unlawful presence o perdón provisional por presencia ilegal ayuda a estas personas que han vivido en los Estados Unidos a que, pues obviamente, ustedes logren la posibilidad de obtener esa visa de inmigrante en el futuro. Es decir, ustedes no han tenido un estatus legal aquí en cierto tiempo, es decir, que no son elegibles para recibir un beneficio migratorio aquí en los Estados Unidos por esta razón de inadmisibilidad. ¿Cuáles son esos requisitos exclusivamente del I-601A? Para solicitar esta, exención, este perdón, usted debe tener en cuenta lo siguiente, básicamente un pariente cualificado. ¿Quién es ese pariente cualificado? Un cónyuge, sus padres residentes o ciudadanos americanos, es decir, los padres o los cónyuges ciudadanos o residentes americanos tienen que sufrir una extrema dureza, un extreme hardship. Vamos a ver más adelante en otra de las partes de nuestros perdones qué significa eso de la dureza extrema. Es decir, se debe establecer que ese familiar, ese pariente cualificado va a sufrir esta dureza extrema porque usted puede ser deportado de los Estados Unidos. Es decir, también se le garantizaría a través de este perdón un ejercicio básicamente favorable de discrecionalidad por parte del oficial de inmigración. Entonces, para resumir, básicamente los elementos más importantes es que usted por lo menos debe tener unos 18 años o 17 años mejor para poder pedir este perdón. Dado que después de los 18 años usted ya empieza a acumular la presencia ilegal como tal. Antes de los 18 años usted no configuraría esta presencia ilegal. Estar físicamente presente en los Estados Unidos al momento de presentar esta solicitud I-601A, como le repetí anteriormente, tener la intención de salir de los Estados Unidos para asistir a esa entrevista consular, porque usted ya va a tener una I-130 aprobada, por ejemplo, es decir, esta petición familiar, y que existe una disponibilidad de visa, es decir, usted tiene que pagar una cantidad de aspectos relacionados con sus 6 pasos, por ejemplo, las credenciales tienen que darle acceso al SEAC y finalmente usted empezar estos 6 pasos, ya después cuando se configura ese proceso consular. Ser el beneficiario, como le expresaba anteriormente, de esta visa aprobada, haber pagado esa tarifa de procesamiento de visa de inmigrante, cumplir con la solicitud de las biometrías, no ser inadmisible por otro motivo, por supuesto que lo vamos a estar viendo durante estos videos, cerrar administrativamente cualquier proceso de deportación que usted tenga, porque de lo contrario el juez de inmigración no tiene la jurisdicción para llevar a cabo un perdón I-601A. Es decir, que la jurisdicción está en manos, en la cabeza de USCIS, que es una agencia federal que exclusivamente evalúa este tipo de perdón. Entonces, a usted también pueden combinársele diferentes aspectos relacionados, por ejemplo, con otros tipos de inadmisibilidades. Cuando usted haya obtenido una deportación en contra suya, entonces usted tiene que pedir concomitantemente, o antes, perdón, del I-601A, usted tiene que pedir un I-212 para que usted tenga ese perdón también por haber obtenido esta inadmisibilidad, por haber sido ya deportado o haber cerrado el caso. Existe en el I-212 normalmente, no se debe hacer aquí dentro de los Estados Unidos, pero existe un I-212 que es condicional. Así que es un poquito complejo, pero estamos hablando más que todo del I-601A.
El solicitante tiene que tener mucho cuidado porque puede resultar inadmisible para otros tipos de conductas. En otras palabras, el proceso del perdón, de la renuncia provisional, está reservado para aquellos cuyo único motivo de inadmisibilidad, repito una vez más, es la presencia ilegal. Es decir, sin embargo, esta I-601A no garantizaría que usted tenga un perdón por otro tipo de inadmisibilidad, vamos a decir un fraude, una tergiversación material de un hecho, es decir, una misrepresentation of material fact. Es decir, todos estos elementos son diferentes, son de otros tipos de perdones que, vuelvo y le repito, vamos a ver en otras partes de nuestro especial. Y cuidado con esos motivos de inadmisibilidad, le voy a decir por qué. Es posible que se descubran estos motivos adicionales de inadmisibilidad durante el procedimiento consular, es decir, cuando usted tenga esta entrevista con el oficial consular, muy posiblemente puede suscitarse que el oficial consular encuentre una inadmisibilidad diferente por la cual usted estaba solicitando, que era la presencia ilegal. Entonces el oficial consular, como tal, la ley de inmigración va a revocar esta aprobación que usted tenía ya previa del I-601A y por consiguiente le va a tocar hacer usted un doble trabajo. Por eso es que tiene que acudir al profesional para mirar exactamente cuáles son esas inadmisibilidades de las cuales usted ha incurrido durante su récord de inmigrante aquí en los Estados Unidos. Es decir, que el oficial consular revocaría este I-601A y le ordenaría a usted o le solicitaría que usted haga otros tipos de perdones desde el exterior. Así que entonces acuda a este profesional para que usted no incurra en este tipo de gastos, en este tipo de pérdida de años quizás, dependiendo, como les expresaba, de los otros motivos de inadmisibilidad que surjan y de si hay una exención disponible, porque tampoco sabemos si estas inadmisibilidades que pueden ser descubiertas posteriormente a la aprobación de la I-601A sean perdonables, en otras palabras. Entonces el solicitante podría quedarse atrapado fuera de los Estados Unidos mientras espera la adjudicación de una nueva exención, de un nuevo perdón. Inclusive si existe un perdón u otra forma de subsanar ese motivo adicional de la inadmisibilidad, también puede volver a solicitar una exención por la inadmisibilidad de la presencia ilegal a través de un I-601. Ya no es la I-601A, porque recuerden que la I-601A es dentro de los Estados Unidos. El I-601 está ordenado por un oficial consular. Es decir, porque usted ya, a pesar de que la habían aprobado el I-601A antes de salir de usted de los Estados Unidos, encontrando una inadmisibilidad nueva, es revocada esa I-601A, entonces le toca en el exterior, en el consulado, pedir un perdón una vez más por esa presencia ilegal, y es el I-601. El I-601 no vamos a hablar de él, vamos a hablar de él en otra de las partes de este especial. Si el otro motivo no es renunciable, como les expresaba anteriormente, entonces se quedarán varados ustedes fuera de los Estados Unidos. Entonces es muy importante conocer las partes, las diferentes fases de este perdón. Y encontramos, ya casi para finalizar esta primera parte, que ha sido un material de contenido importantísimo, en la primera parte encontramos la petición I-130 aprobada y enviada al NBC, es decir, el NBC ya empieza a darle a usted algo que se denomina la Welcome Letter, le da unas credenciales para que usted pague los fees, esas tarifas federales, y todo esto se anexa para usted enviarlo con el paquete del I-601A, es decir, presenta el I-601A a USCIS, quien es la agencia federal que tiene la jurisdicción sobre este perdón, y finalmente entonces esta I-601A, si es aprobada, entonces enviaría usted el resto de documentos al NBC con el propósito de completar los 6 pasos del trámite consular o consular processing. Si el I-601A por alguna razón es negado, entonces usted básicamente pudiese esencialmente presentar otro tipo de perdón también. Una vez entonces NBC, si considera que, digamos que ya fue aprobado su I-601A y si NBC ya considera que su proceso está documentarily complete, es decir, documentarily qualified, es decir, ya completó usted esos 6 pasos, entonces usted va a tener esta cita con el oficial consular
para finalmente usted obtener la aprobación de su visa de inmigrante, regresar a los Estados Unidos y finalmente obtener su residencia permanente. Así que es un tema muy importante para usted lograr esa tan anhelada visa de inmigrante, esa tan anhelada residencia permanente. Seguimos con la parte número 2. Vas a estar pendiente una vez salga nuestra parte número 2 para que te eduques en la ley de inmigración, especialmente en este especial, valga la redundancia, en este especial que tenemos de 4 partes para ti, de 4 partes que están básicamente enfocadas a los perdones, a los waivers, a esas exenciones de inadmisibilidad por inadmisibilidades que hayas tenido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les habló su abogado de inmigración, Luis Victoria, aquí de la ciudad de Miami, Florida.